Decidimos utilizar Waze para tomar el camino más corto de vuelta a la ciudad y pusimos que evitara carreteras de cuota. Seguimos el camino antes de perder internet hasta llegar a un pueblo muy extraño, y aunque íbamos en el camino indicado, mientras avanzábamos el tiempo de llegada subía y subía, como si en realidad nos estuviéramos alejando. No te vayas por la libre. Si algo pueden aprender del episodio que vamos a escuchar a continuación, es eso. Si tienen oportunidad, elijan la carretera segura, aunque sea de cuota. Nunca saben los peligros que encontrarán en la oscuridad de la noche, paranormales o no. Este episodio está dedicado a todos los que nos escuchan en los caminos, en las calles de noche, y les rogamos que pongan mucha atención a lo que hay alrededor, a su navegador. Quién sabe, alguien allá afuera, alguien de ustedes, es el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Y podría ser tú. Comenzamos. Hola, Relatos de la Noche. Esto me pasó en octubre de 2023, cuando fui con mi novia a Atlixco, Puebla. Nos encanta visitar pueblos mágicos y ese fin de semana decidimos ir para allá. La estancia estuvo muy bonita. La feria, la gente riéndose, las luces, la arquitectura, todo. Es un lugar muy hermoso. Nos quedamos hasta tarde, compramos algunos recuerdos y ya cerca de la medianoche nos subimos al carro para regresar a la Ciudad de México. Yo iba de copiloto y puse la ruta en Waze, una aplicación para navegar que muchas veces señala atajos que otras no. Elegí la ruta libre, sin pagar casetas, sin carreteras de cuota. Y ese fue mi error. Después de aproximadamente una hora de camino, empezamos a entrar a un lugar que ya no se veía como el camino que habíamos tomado de ida. Los negocios estaban cerrados, algunos prácticamente en ruinas. No había casi luz, todo se veía desgastado. Pero lo que más nos llamó la atención fue la gente. Había algunas personas caminando por la calle, muy despacio. No parecían hablar entre ellas, solo caminaban, como si deambularan. Cuando pasábamos se nos quedaban viendo. Sus miradas eran vacías, como perdidas. Tenían los ojos muy rojos, como zombies de películas. Suena exagerado, pero les juro que eran muy rojos, como si estuvieran llenos de sangre. No sé cómo explicarlo mejor. Caminaban lento, de verdad lento, como si les costara moverse. Seguimos avanzando, ya un poco incómodas. De pronto vimos una jauría de perros en medio de la carretera. Se abrieron para dejarnos pasar, pero muy despacio. No como si nos temieran, sino como si estuvieran dándonos la oportunidad de seguir. Y todos se quedaron mirándonos. Ninguno se movía del todo. Sentimos un frío fuerte dentro del carro. Mi novia aceleró. Yo volteé a ver el Waze. El tiempo estimado había aumentado casi 2 horas. Pensé que era un error, pero conforme avanzábamos, el tiempo esperado de llegada iba subiendo más y más y más. Y en ese momento perdimos la señal. Eran alrededor de las 2 de la mañana. La carretera era una recta larga entre pastizales, oscura. No se veía el final. Mi novia decidió detenerse y dar vuelta, y así regresamos por donde habíamos pasado. Los perros seguían ahí, y esta vez se le aventaron al carro. Ladraban y corrían detrás de nosotras unos metros. Volvimos a ver personas en el camino, las mismas miradas. Esta vez sentimos que sí nos estaban viendo directamente. Tenían la ropa muy sucia, desgastada, como si llevaran mucho tiempo así. No había señal. No sabíamos exactamente hacia dónde íbamos, solo queríamos salir de ahí.
Manejamos hasta que finalmente dimos con una carretera de cuota. En cuanto la tomamos, regresó la señal. Volteé a ver el Waze. El tiempo estimado volvió a marcar lo mismo que antes de entrar a ese lugar, como si no hubiéramos avanzado nada. No sé qué fue lo que vimos esa madrugada. Tal vez solo fue un pueblo abandonado. Tal vez era el cansancio. Pero les juro que sentimos un miedo real. En ese momento creímos que no saldríamos de ahí. Y desde entonces, cuando veo que la aplicación me sugiere ruta libre y ya oscureció, prefiero pagar la caseta. Espero que ustedes aprendan algo de esta historia y también lo hagan. Buenas noches, Uriel y comunidad. Les escribo desde Entre Ríos, Argentina. Esta historia no me pasó a mí, sino a mi mamá, en el verano de 1993. Ella tenía 23 años y esa noche había salido con una amiga a lo que acá llamamos un boliche. Mi mamá siempre dice confitería y me encanta cómo suena eso. Creo que en México es un antro o discoteca y seguramente en cada país le llaman de alguna forma distinta. El lugar al que fue mi mamá se llamaba Parador. Hoy ya no existe, pero en ese entonces era muy concurrido. A eso de las 4 de la mañana, aburridas decidieron irse. No había taxis. Volverían caminando al departamento donde mi mamá vivía con mis abuelos. Tomaron la calle Corrientes. De día es una avenida llena de autos y gente, pero a esa hora estaba casi vacía, muy silenciosa. Mientras caminaban vieron a una mujer metros más adelante. Era una anciana, seguramente de más de 80 años, muy arreglada, cabello rubio, corto, prolijo, falda y chaqueta celeste grisácea, un bolso en la mano. Verla les dio alivio, no estaban solas. Decidieron acercarse para caminar detrás de ella. Ninguna de las dos se preguntó lo obvio. ¿Qué hacía una mujer así, sola, a esa hora? Se fueron acercando. Entonces la anciana levantó el brazo derecho y comenzó a moverlo lentamente, de arriba a abajo, de arriba a abajo, como si me hiciera algo. Y luego empezó a tararear. Era una canción de cuna. Estaba acunando a un bebé invisible. Mi mamá y su amiga se miraron. «Pasémosla rápido», dijo Sandra. La vereda era ancha, pero tenían que pasar por su lado. Cuando la estaban sobrepasando, ambas voltearon a ver. La mujer tenía los ojos exageradamente abiertos, muy maquillados, abiertos como platos. Las estaba mirando fijamente y gritó: «¡A correr, cochinillas!». Y empezó a aplaudir. Cuando ellas corrieron, la señora corrió detrás de ellas. Mi mamá dice que era rapidísima, demasiado rápida para alguien de esa edad. Corrieron varias cuadras hasta perderla. Nunca supieron quién era. Nunca volvieron a verla. Pero hasta hoy, cuando mi mamá cuenta la historia, lo hace exactamente igual. Y siempre termina diciendo lo mismo. Lo que más miedo me dio fue que parecía estar jugando con algo que nosotras no alcanzamos a ver. Mi queridísima comunidad, hoy quiero aprovechar este intermedio de siempre para recomendarles un canal de un niño que se me acercó en una feria del libro, que me regaló un dibujo muy bonito y que me dijo: mi sueño es ser youtuber. Y la verdad es que he visto su canal, la verdad es que lo hace excelente, así que los voy a invitar a ver el canal de este niño, a que le dejen un mensajito de cariño y de ánimo a lograr su sueño.
Su canal se llama El Recoveco de Tiago y vayan a verlo, es un niño con mucho, mucho talento. Un saludo, Tiago, y que logres todo lo que te propones. Eres un niño súper talentoso y vamos, todos los que estén escuchando vayan a suscribirse a su canal y dejarle un comentario lindo. Les dejo el enlace a su canal en la descripción junto a nuestras redes sociales, el enlace también para comprar mi libro y todo lo que les dejo siempre. Ahora sí, continuamos con más historias esta noche. Buenas noches, Uriel. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Ángel y te comparto esta historia porque mis hijas me lo pidieron. Yo no me considero una persona creyente de este tipo de cosas. Siempre he sido más bien escéptico. Mi entonces esposa, en cambio, decía que tenía don, que era sensible a energías. En sus palabras, que era una bruja blanca. Yo nunca me metí mucho en eso. La veía hacer sus rituales, encender velas, limpiar la casa con un líquido que olía muy fuerte, parecido al amoníaco, y yo lo respetaba, pero hasta ahí. Lo que viví me pasó en una sola noche y fue suficiente. Habíamos invitado a una pareja amiga, papás de unos compañeros de la escuela de nuestras hijas. Llegaron en la tarde. Asamos carne, estuvimos tomando, platicando. Todo normal, nada raro. Cerca de la medianoche yo ya me sentía muy cansado, más de lo normal. Sin avisar mucho me subí a dormir. Mi esposa se había quedado pidiéndole al compadre que le leyera las cartas. Él sabía mucho de esas cosas porque practica la santería, pero no quería hacerlo porque habían bebido alcohol toda la tarde. Y según él, no eran las condiciones. Según él, no se debía hacer así por ningún motivo. Entonces me fui sin hacer mucho ruido, me metí al cuarto de una de mis hijas y quería descansar, que me dejaran en paz, que no me encontraran fácil para que me bajaran otra vez a la reunión. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto alguien me estaba moviendo el hombro. «Compadre, despierta. Algo le pasó a tu esposa. Baja, por favor». Abrí los ojos, miré el celular. Eran poco más de las 3 de la mañana. Bajé las escaleras todavía medio dormido, pensando que quizás había puesto mal por el alcohol. Cuando iba en el último tramo de la escalera la pude ver. Estaba parada frente a mí. Era ella, comunidad. Era su cuerpo, su cara, su ropa. Pero no era ella. No sé si me entiendan. La expresión era distinta, la mirada no era la misma. Sonreía, pero no como ella sonríe. Era una sonrisa fija, sostenida. La sonrisa de otra persona, sin duda. Los ojos le brillaban de una manera que no le conocía. No supe en qué momento la tomé del brazo. Solo recuerdo que le dije casi sin pensar: «¿Quién eres?». Ella soltó una risa callada, una risa que tampoco jamás le había escuchado. «Tú no puedes sacarme de aquí». Los compadres intentaban acercarse, sentarla, calmarla. En ese movimiento dejó caer unas llaves. Yo me agaché para recogerlas y me pegué de frente con el barandal metálico de la escalera. Fue un golpe seco. Sentí el impacto, pero en ese momento el dolor no importaba. Cuando me levanté, me estaba viendo otra vez con esa sonrisa. «¿Ves?», me dijo. «Tú no puedes. No puedes sacarme de aquí». Lo único que se me ocurrió fue ir por el frasco del líquido que ella usaba para limpiar. Lo abrí. El olor era muy fuerte, penetrante. Se lo acerqué a la nariz, le froté las manos, el cuello. Durante unos segundos pareció reaccionar. Parpadeó, me miró confundida. ¿Qué
pasó?, me preguntó. Le dije que algo no estaba bien, que se había puesto rara, pero casi de inmediato volví a cambiarle la expresión, como si algo regresara. Los compadres estaban pálidos, nadie entendía nada. De repente empezó a oler muy extraño, un olor fuerte y desagradable, como a desechos de gato. Lo raro es que en la casa no había ningún animal. Mi compadre y yo nos volteamos a ver al mismo tiempo. Los dos lo estábamos percibiendo. Le llamé entonces a su mamá, a mi suegra de ese entonces, suponiendo por lo que sabía que ella también era sensible como su hija. Era la única persona que nos podía decir qué hacer. Así que le expliqué lo que estaba pasando. Me dijo que la pusiera en altavoz y que repitiera el nombre completo de mi esposa, seguido de una frase que ella me indicó. Yo lo hacía una y otra vez mientras mi suegra rezaba al teléfono. Mi esposa, o lo que estuviera en ella, empezó a retroceder cuando la llevé hacia la cocina. Ahí había una vela encendida sobre un plato. ¡Ay, no! ¡Ay, no!, dijo con un tono que no le conocía. Pensé que la luz la incomodaba, así que la acerqué más. Se quedó mirando la flama unos segundos y luego sopló. Comunidad, eso no fue un soplido fuerte. No estaba para nada cerca de la vela. Estaba a metros de distancia, pero la flama se apagó de inmediato cuando sopló. Ahí sentí que eso ya no tenía ninguna explicación, ni sencilla ni complicada. Seguimos repitiendo lo que mi suegra decía al teléfono. Pasaron minutos, tal vez horas. El tiempo se hizo raro. Nadie se sentaba, nadie hablaba más de lo necesario. En algún punto su expresión cambió otra vez. Sus hombros se relajaron. Parpadeó varias veces como si despertara. ¿Qué pasó? La voz era la suya, ahora sí. La mirada también. Por fin la reconocí otra vez. Los compadres no esperaron mucho. Fueron por sus hijos al cuarto donde estaban y se fueron casi sin despedirse. Cuando miré la hora eran casi las 7 de la mañana. Habían pasado cerca de 4 horas así. Esa madrugada terminó con la casa en silencio, pero no fue un silencio normal. Era como si algo hubiera estado ahí y se hubiera ido apenas un momento antes del amanecer. Yo no puedo explicar lo que pasó. No sé si fue algo psicológico, algo que detonó el alcohol, o si realmente hubo algo más. Lo único que sé es que esa noche, cuando la vi en la escalera y me dijo que yo no podía sacarla, estuve seguro que la persona que tenía enfrente no era la mujer con la que me había casado. Y eso hasta hoy es lo que más me cuesta recordar. Muy buenas noches, Uriel. Muy buenas noches, comunidad. Esta historia no me ocurrió a mí directamente, sino a una de mis tías, cuando yo tenía apenas 4 años. A lo largo de los años, mi familia ha relatado esto muchas veces, siempre con los mismos detalles y siempre con el mismo nerviosismo. Todo pasó en una casa a la que yo de niño le puse un nombre: la Casa Sucia. Era 1982. Mis papás y algunos de mis tíos habían mudado a una casa grande en una colonia tranquila del norte del país. La casa estaba descuidada, con maleza alta, paredes descarapeladas y grafitis en el interior. Incluso encontraron un nido de víboras al limpiarla.
Desde el principio tenía algo extraño. En algunas habitaciones se percibía un olor constante a flores, como a nardos. A veces el interior estaba tan frío que parecía más invierno adentro que afuera. Mi tía Lucía llegó a escuchar su nombre en 2 ocasiones, mientras ayudaba a pintar la casa. Una voz ronca, muy gutural. La segunda vez dice que fue tan claro que hasta se cayó de la escalera donde estaba trabajando. Pero lo que ocurrió meses después fue distinto. Fue mucho peor. Era una madrugada de noviembre, muy fría. Mi tía Lucía dormía en la misma habitación que su hermana Paulina. Serían alrededor de las 13 de la mañana cuando se despertó de golpe por la sensación intensa de frío en los pies. Sin abrir los ojos buscó su cobija, pero no tocó tela. Sintió pasto frío, mojado, como si tuviera rocío. Movió la mano un poco más y sintió algo duro, concreto. Ahí abrió los ojos. Tardó unos segundos en enfocar porque una luz blanca, fuerte, le daba directo en la cara. No estaba en su cuarto, no estaba en su cama. Estaba tirada en el suelo, en la banqueta, frente a su casa. A su lado había un poste de luz. Reconoció las casas de la calle, reconoció la barda, reconoció el portón. Se incorporó como pudo. Se sentía entumida, mareada. Miró el reloj en su muñeca. 3:22 AM. Notó que estaba descalza, pero sus pies estaban limpios. Se levantó, caminó hasta el portón. Estaba cerrado con candado. La puerta principal también estaba cerrada. La puerta trasera igual. Todas las ventanas tenían reja. ¿Cómo se había salido? Empezó a desesperarse. El frío, los perros ladrando en la esquina, el silencio de la madrugada. Corrió hacia la ventana de su cuarto y empezó a golpear el vidrio para despertar a su hermana. Paulina dormía justo al lado. Golpeó más y más fuerte y nada. Era imposible que no la escuchara. Golpeaba con miedo, con fuerza, sin importarle ya romper el vidrio. Pero su hermana no reaccionaba. Dice mi tía que lo peor no era el frío, ni la oscuridad, ni no entender cómo estaba afuera. Lo peor es que sabía que no estaba sola. Podía sentirlo. Había algo ahí, con ella. Durante todo el tiempo que estuvo en esa banqueta sintió que algo estaba a su lado. No lo veía, pero la sensación era completamente clara. Había algo como una presencia pegada a ella. Y una respiración pesada, cerca de su oído, todo el tiempo. No sabe cuánto más pasó. Dice que empezó a sentirse débil, como si fuera a desmayarse. Pensó en su mamá, que había fallecido años antes, y en ese momento, cuando ella llegó a su memoria, su hermana abrió de golpe la ventana. Paulina salió corriendo hacia la puerta principal y le abrió. Se abrazaron. Lucía lloraba sin poder explicar qué había pasado. Aunque lo hiciera, ¿quién le iba a creer? Revisaron todo. Las puertas seguían cerradas, el candado del portón intacto, las ventanas con reja. Nadie entendió nada.
Hasta el día de hoy, cuando lo cuentan, todos coinciden en cada detalle. Y mi tía siempre termina diciendo lo mismo, que lo que más miedo le dio no fue aparecer afuera, fue lo otro, fue la certeza de que todo ese tiempo nunca estuvo sola. Si siguen en el camino, espero que lleguen con bien a casa. Si ya están en ella, comunidad, abracen a su gente, descansen, se lo merecen. Ahora permítanme hacerles una invitación a toda la gente que le gusta el cine allá afuera, que está estudiando comunicación o que simplemente tenga una pasión por crear. ¿Alguna vez se les ha antojado hacer un cortometraje basado en alguna historia de relatos de la noche? ¿O ya hicieron uno, tal vez? Verán, tengo muchas ganas de organizar un concurso de cortos con un buen premio, quizás para octubre, pero claro, hay que anunciarlo con muchos meses de anticipación para dar tiempo de prepararlo a quien quiera participar. Pero les pregunto, ¿les gustaría? Se lo pregunto a quien tendría las ganas de participar, pero también, por supuesto, quiero saber la opinión de la comunidad en general. Si a ustedes les gustaría ver algo así, darle esa visibilidad a gente muy talentosa, reconocer ese talento que yo sé que tienen muchos miembros en la comunidad, porque ya lo hemos visto con otros concursos, como el que alguna vez hicimos en TikTok. Así que díganme por favor si creen que esto es una buena idea o si a lo mejor no se les antoja tanto. Y bueno, también recuerden que ya pueden seguirnos en el Videoclub de Medianoche, un podcast donde hablamos sobre cine de terror, sobre las películas que nos apasionan y que nos han asustado toda la vida. Les dejo en la descripción el enlace, pero también pueden simplemente buscarnos así en todas las plataformas donde escuchen podcast, en YouTube, aquí estamos por supuesto. Solo búsquennos como el Videoclub de Medianoche. Espero sus comentarios, pues, sus opiniones. Y por ahora es momento de despedirnos, pero nos escuchamos muy pronto en otra edición de Relatos de la Noche. Sueñen bonito.